Sean todos bienvenidos el día de hoy, a las autoridades presentes, a los profesionales y los estudiantes. Muchísimas gracias por venir a este evento que se conoce como Simposio de Ciencias Políticas Paraguay-Taiwán, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Itapúa, en conjunción con el Club de Debate Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, con el apoyo de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. Muchísimas gracias a todos por venir. Este simposio consistirá en dos charlas principales. La primera, la República de China-Taiwán y las relaciones con Paraguay, cuya persona que dará curso a esta charla es el señor embajador José Han, embajador de la República de China-Taiwán en Paraguay, por medio de vía web. La siguiente charla será China continental y su impacto en Latinoamérica, una mirada más allá de los números, dictada por el profesor Ángel Reyes, PhD. En ese sentido también, para darle mayor realce a este evento, contamos también con la presencia del señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el doctor Gustavo Milán, quien nos dedicará por unas palabras de inicio para poder dar cuerda a nuestro gran evento del día de hoy. Adelante, doctor. Muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo muy especial a José Han, embajador de la República de China-Taiwán y de la República de Paraguay, doctor Ángel Reyes, nuestro conferencista invitado especial, a los representantes del Club de Debate Gaspar Rodríguez de Francia. Las felicitaciones por esta magnífica organización, una alianza estratégica entre las instituciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, y obviamente la representación diplomática de China-Taiwán. En este emprendimiento que consideramos de suma trascendencia y muy pertinente en estos tiempos de globalización, en donde hablamos de la necesidad de la cooperación internacional en base a vínculos comunes, a nuestra historia. Sabemos que con China-Taiwán nos une una relación diplomática de más de 6 décadas de fructífera cooperación, de hermanamiento entre los pueblos, y tal como lo pergeñara Henry Bromfield, al decir de que la hermandad de los hombres trasciende la soberanía de las naciones. Y es importante en este tiempo hacer las aclaraciones correspondientes y del por qué cada vez están más fuertes nuestros vínculos de unión con China-Taiwán. Hoy el señor embajador nos va a pintar el panorama exacto de nuestro relacionamiento internacional, y también nuestro invitado especial, el doctor Ángel Reyes, sobre un tema que se ha generado o que ha generado el debate y que lo va a explicar también, que no se refiere solamente a números, sino a la necesidad de fortalecimiento geopolítico para que en el marco de la democracia representativa podamos tener un mundo mejor. Y hoy, justamente, acortando distancias, verán ustedes la extensión territorial desde China-Taiwán hasta Paraguay. Sin embargo, a través de los medios telemáticos, de las informaciones, del relacionamiento con
evitar brechas y tener significativas cooperaciones. De manera que sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, señor embajador, por la deferencia de estar con nosotros en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Cuba, la casa de todos. Y por supuesto también a nuestro doctor Reyes, invitado especial conferencista de la noche, y a todos ustedes por la presencia. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Muy bien, para poder dar inicio oficial, también quisiera recordar que el Club de Debate está formado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y también nosotros somos ex miembros de ese club. Y ahora, sin ningún otro detalle más que mencionar, quisiera pedirle al señor embajador, por favor, que dé inicio a su disertación. Bueno, espero que me escuchen bien. Me alegro mucho poder encontrarme con todos ustedes en esta forma virtual. Me gustaría mucho poder estar así en persona, pero me tienen que disculpar por cuestiones de mi agenda. No he podido viajar, pero yo creo que es una buena plataforma para encontrarme con los jóvenes estudiantes y los profesores. En primer lugar, quería hacer un cordial saludo al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, doctor Gustavo Miranda, por presidir este espacio donde voy a hacer una breve presentación sobre esta muy especial relación entre la República de China, Taiwán y Paraguay. Igual, un saludo a mi querido amigo profesor Nael Reyes, que sí ha podido viajar. Ojalá la próxima vez venga también a conocer a esta bella universidad. Mi saludo para todos los profesores presentes y también jóvenes estudiantes. Voy a empezar a poner mi PowerPoint, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Ustedes ven bien? Bueno, vamos a empezar. Primero una breve reseña sobre la historia y la actualidad de Taiwán. Después hablamos de la relación entre nuestros dos queridos países. Y el tercer punto voy a tocar algo de relaciones entre Taiwán y México. Taiwán, que antes de 1624 no había muchas actividades por el gobierno. ¿Perdón? F5.
Así mismo. ¿Está mejor? Sí. Ok, disculpame. Pareciera que tenemos un poco de problema técnico. Pero ojalá que lo puedan ver bien. Bueno, seguimos. Bueno, después llegaron los holandeses a la isla de Taiwán. Hubo un gobierno poco tiempo. Llegaron iguales los españoles. Eso no duró mucho hasta 1683. China, la última dinastía, tomó el control de Taiwán, expulsando a los holandeses y a los españoles. Eso transcurrió unos 200 años y en 1895 hubo una guerra entre China y Japón. China, al perder la guerra, tuvo que ceder la isla de Taiwán al imperio japonés y ahí empezó una página nueva en la historia de Taiwán. Al mismo tiempo, en el continente chino, en 1911, hubo una revolución de los republicanos y al final de esa revolución, en ese mismo año, 100 años justamente después de la independencia del Paraguay, derrocó a la dinastía Qing, la última dinastía de China, y establece la República de China. Y esa república ahora es Taiwán. Bueno, también transcurre el tiempo. En 1938 estalló la Segunda Guerra Mundial y la región de Asia también se integra a esa guerra mundial. Dio fruto en 1945 la victoria de los aliados, del cual la República de China es parte de ellos. La República de China, al ganar la guerra, recupera la isla de Taiwán. Se integra nuevamente a la República de China. En 1949 terminó la guerra civil y la República de China
perdió esa guerra civil en manos de los comunistas. Entonces fueron trasladados, o sea, fueron retirados por fuerza a la isla de Taiwán. Y ahí empezó otra página de nuestra historia, la República de China quedando en Taiwán, que hoy lo que conocen como la República de China, Taiwán. Después de terminar esa guerra, la República de China en Taiwán empezó su modernización con el fin de competir con los comunistas en China. En 1949, enseguida de su retirada a Taiwán, empezó la reforma agraria. En 1953 empezó su industrialización. 1966 se estableció la primera zona de procesamiento para las exportaciones y ahí es el inicio del despegue económico de Taiwán. Al mismo tiempo también se está sucediendo en el escenario internacional eventos importantes en la política internacional. Taiwán, o sea, la República de China, al retirarse a Taiwán, sigue ocupando como China legítima en las Naciones Unidas como uno de los miembros del Consejo de Seguridad. Pero en 1971, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, votaron expulsar a la República de China y aceptar la República Popular China, que todavía ocupaba el continente chino. 1979, el aliado más importante de la República de China en Taiwán, decidió cambiar de parecer y estableció relación diplomática con China continental. Aunque haya esos eventos geopolíticos, Taiwán sigue avanzando su desarrollo económico. El año siguiente al rompimiento de relación con Estados Unidos, en 1980, se establece el Parque Científico Industrial de Hsinchu. Y ese parque es donde hoy produce el 60% de semiconductores a nivel internacional, el 90% de los chips más avanzados. Más o menos en esa época, igual a Paraguay, empezamos la democratización. Acuérdense que desde 1949 la República de China se retira a la isla de Taiwán y después viene una mano dura de una dictadura, quizá ustedes conocen el generalísimo Chiang Kai-shek. La razón de su dictadura era de protegerse o de brindarse de la invasión comunista. Pero esa dictadura hizo sufrir mucho a la disidencia en Taiwán y los taiwaneses no tenían libertad de asamblea, libertad democrática de votar, tampoco libertad de expresión. Y la circunstancia internacional obliga a Taiwán, después de avanzar su poder económico, también tener en su agenda la democratización. 1991 empezamos a incorporarnos al Foro de Cooperación Económica de Asia y Pacífico, como APEC, pero igual en esa década empezamos la democratización y en 1996 elegimos por primera vez, por voto popular, de forma directa, a nuestro gobernante, y fue elegido el doctor Lee Teng-hui, que usted ve en la pantalla, el señor mayor con una mano alzada. Este señor vino a visitar por primera vez a Paraguay. Creo que fue el primer presidente de Taiwán que visitó a Paraguay durante la época del presidente Wasmos. Y después tuvimos lo que dice ahora es alternancia, o sea, cambio de gobierno. En el año 2000 subió el gobierno de otro partido, el señor Chen Shui-bian, y en el 2008 hubo otro cambio al señor presidente Ma Ying-jeou. En 2016
a la señora presidenta actual, Tsai Ing-wen. Los presidentes de Taiwán tienen derecho a reelegirse una vez consecutivamente. En nuestra era democrática, todos los presidentes han podido ser reelegidos una vez. Bueno, un poco de datos para que conozcan a Taiwán. Taiwán es una isla bien pequeña, que apenas tiene 35.980 kilómetros cuadrados. Y tiene un habitante de 23 millones, más o menos. Dice que llega a 23,5 millones ahora. Y tenemos un Producto Interno Bruto a nivel de $35,000 per cápita. Eso fue la cifra del 2022. El crecimiento económico está rodeado de 2.58%, la estimación para este año de 2023. Tenemos una tasa de desempleo bastante bajo, una inflación relativamente baja también, reserva de divisas considerable y un volumen comercial bastante fuerte. Taiwán, el volumen comercial de la isla de Taiwán es mayor que el volumen comercial de todo el Mercosur. Claro, Mercosur es una potencia, un área grande, una región que se puede autoabastecerse. Entonces su poder económico no se refleja en el volumen comercial. Mientras Taiwán es una isla, carece de recursos naturales, para nosotros es importante comercializar. Las relaciones entre Taiwán y Paraguay. Esa relación se estableció en 1957, un 12 de julio. Se estableció bajo un marco más o menos de Guerra Fría, porque tenemos en ese momento tanto Chiang Kai-shek como el general Stroessner era hombre fuerte que controlaba su país. Y Taiwán en ese momento, la República China, salía a buscar más aliados porque teníamos que defender nuestro escaño en las Naciones Unidas. Pero eso es del inicio de nuestra amistad, y esta amistad por ese tiempo ha venido afianzando, profundizando. Claro que aquí tenemos unos fotos para compartir. Por ejemplo, la visita de la doctora Tsai Ing-wen, que es la actual presidente de Taiwán. Es una visita para participar en la toma de posesión del presidente Mario Abdo Benítez. Ustedes ven esa foto que ellos tomaron conjuntamente. Y después hubo 2 veces visita del presidente Mario Abdo Benítez a Taiwán, en 2018 en octubre y recientemente en el febrero de 2023. Y esta foto que ustedes vean aquí en su mano derecha, más abajo, es una foto donde nosotros hacemos una promoción de carne de Paraguay, tanto la carne bovina como la carne de cerdo, que es un producto que va a tener mucho éxito en el país. Sí. No está corriendo. No está corriendo el auto. O sea, yo estoy corriendo, viendo, pero los señores allá no ven nada. Audio perfecto, pero ¿Hay algo que lo puede resolver?
Así, bien. Sí, bien, sí. ¿Así está corriendo? Ok. Ya, entiendo. Mucha pena con ustedes. Soy un poco torpe en usar esa tecnología, aunque vengo de un país que se dice que tiene esa tecnología, ¿no? Bueno, entonces las cooperaciones que tenemos con Paraguay, no es que desde un inicio tuvimos bastante cooperación, ya que desde un inicio de nuestras relaciones diplomáticas, Taiwán era un país igual en vía de desarrollo. Más o menos a partir del año 70 empezamos a enviar misiones técnicas a Paraguay. Los estudiantes presentes están muy jóvenes, quizás sus papás o abuelos habían oído del chancho chino. Es una variedad que nosotros introducimos con la misión técnica de Taiwán, una nueva variedad de cerdo a Paraguay. Así iniciando la cooperación nuestra a partir de los 70s, 80s, y va acentuando más en el presente ciclo, que ya Taiwán tiene mayor disponibilidad para apoyar amigos, aliados en vía de desarrollo. Entonces usted ve ahora en la pantalla, bueno, es el proyecto de Tres Bocas, y a la mano derecha está la comunidad de San Blas, que nosotros hicimos un financiamiento para construir 600 viviendas para acomodar a las familias de menos recursos y que están siendo damnificados por las inundaciones. Ahora corre, no corre, corre la página, el PowerPoint. También tenemos cooperaciones muy importantes en cuanto a becas. Entonces, esta foto usted ve que hay una agrupación de estudiantes becados que está teniendo su certificado para viajar a Taiwán. Y también apoyamos la construcción de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay. Desde el 2019, esa universidad empezó a funcionar con 4 carreras de arte, de tecnología e ingeniería. Entonces cada año reclutamos 100 nuevos estudiantes y traemos profesores desde Taiwán para dar una enseñanza de diferentes asignaturas. Y los estudiantes desarrollan su carrera a los 4 años en idioma inglés. O sea, esa universidad va saliendo, va graduándose en ingenieros paraguayos bilingües. Ese es un proyecto que llamamos Sistema Informático en Salud, o abreviatura en inglés KISS. Es una plataforma, un software, un programa que desarrollamos junto con Paraguay, el Ministerio de Salud, para agilizar la atención clínica de los centros o establecimientos de salud pública. Anteriormente era más manual y eso ha dado mucha dificultad e ineficiencia en los centros de salud. Por ejemplo, el paciente se tiene que esperar mucho tiempo desde un registro hasta ser atendido. Introducimos ese programa junto con el esfuerzo del Ministerio de Salud. Entonces se reduce ese tiempo de espera de 3 horas a 10 minutos. Además, hay un control a tiempo real del inventario de la medicina. De esta forma puede ser más eficiente el control de la compra y también la receta de las medicinas. Este proyecto fue muy reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y ellos también les interesó participar a través de la agenda digital con el Ministerio de Tecnología y Comunicación.
Y aquí seguimos con otros proyectos, principalmente de fomento de pequeñas y medianas empresas en Paraguay. Este tuvo su inicio en 2018, pero hubo un refuerzo a este programa después de pandemia, porque en la pandemia hemos enterado de que el sector más vulnerable en la pandemia del COVID-19 fue el sector de micro y pequeñas empresas, porque hubo un desempleo fuerte y entonces hay que empoderar a esos individuos desempleados para que ellos tengan un emprendimiento propio y además en el sector femenino. Las mujeres también son golpeadas. Y entonces ahí se ingenió un proyecto de empoderamiento de las en la época de pospandemia. Hubo un buen éxito, porque además de un esfuerzo por parte nuestro, hay un compromiso muy fuerte del gobierno de Paraguay, entendiendo que es un sector que tenemos que atender. Entonces, a través de ese proyecto hacemos capacitación, entregamos capital semilla, instalamos centros de apoyo a emprendedores. Ahora ya tenemos 10 centros instalados. Hasta el éxito o el buen resultado, hasta que llamó la atención de USAID y USAID. Y ellos se van a integrar, cooperar con Taiwán, junto con el Ministerio de Industria y Comercio, para fortalecer en el futuro más apoyo a las pequeñas, medianas, pequeñas y medianas empresas. El comercio bilateral es otro rubro o otra agenda en que estamos dando más realce y más esfuerzo, porque sabemos que la relación nuestra entre Paraguay y Taiwán no podemos limitarnos solamente en cooperación o asistencia al desarrollo, ya que Paraguay es un país de mediano ingreso y mucho potencial en la parte agroindustrial. Entonces tratamos de buscar mayor vínculos económicos entre dos países en el sentido de ampliar el comercio y atraer más inversiones de Taiwán. El comercio, especialmente en la carne vacuna, ha tenido un gran crecimiento. Desde el 2020, en la plena pandemia, Taiwán, después de un estudio, liberó el sistema de cuotas. O sea, la carne vacuna en Paraguay se puede entrar sin límite al mercado de Taiwán y actualmente es de los pocos países que tienen el trato de libre de impuestos para exportar su carne a Taiwán. Y hubo un incremento muy fuerte hasta llegar el año pasado, no sé, no tengo la cifra a mano, pero yo creo que el valor llegó a más de 200 millones de dólares americanos, solamente en el rubro de carne vacuna y menudencia. Bueno, terminando más o menos lo anterior, ahora quiero hablar un poco de las relaciones entre Taiwán y China. China aboga de que Taiwán es una parte inalienable de su territorio, pero acuérdense que la República Popular de China se instaló o se fundó en 1949. Nunca ha tenido jurisdicción sobre la isla de Taiwán. Al inicio de esta división, entonces ambas partes reclaman que es un representante legítimo de China. China es un concepto ya más cultural, porque China hoy en sí está dividido en dos estados sin ninguna duda. El caso de Corea en la península coreana era un país y después de la Segunda Guerra Mundial se dividió en dos. El caso de Vietnam igual, pues, alcanzar la unificación fuerte. El caso de Alemania, los alemanes fueron mucho más inteligentes de alcanzar una unificación pacífica. La unificación de China con Taiwán es cuestión de respetar la voluntad de ambas partes, a menos que China quiera tomar la misma ruta a fuerza
como hicieron los vietnamitas, pero eso va a ser sacrificando mucha vida. Esa disputa entre China y Taiwán en realidad es un régimen comunista que está usando excusa de que Taiwán ha sido parte de ella, pero en realidad la República Popular China nunca ha ejercido jurisdicción sobre Taiwán, usando esa excusa cada vez más fuerte porque China quiere expandir su poder y su presencia en el mundo para tener mayor, o sea, ser rival, tener mayor rivalidad con Estados Unidos. O sea, vivimos en una situación geopolítica cada vez más tensa. Que eso de que diga China, que Taiwán es parte de China, que ellos es su misión sagrada para todos los chinos de recuperar a Taiwán. Yo creo que eso está un poco fuera de la realidad, un poco fuera del conocimiento histórico. El desarrollo de seres humanos, claro, hay llenos de lágrimas, de luchas y de sangre, pero al final llegamos hoy en día de que todas las discrepancias no se pueden solucionar a través de las fuerzas, sino más del diálogo, porque hemos sufrido grandes guerras que han sacrificado millones de vidas. Hoy en día, en este planeta, hay estados integrados por varias naciones, y hay naciones que están dispersos en diferentes estados. La nación china puede estar en 2, 3 estados, como quiera, pero siempre respetando la voluntad de todos. Pero China como que no puede aceptar. Yo no creo que de verdad esta isla pequeña significaría tanto para su sentimiento nacional. Más bien nosotros lo vemos que esto está usando a Taiwán o el tema de Taiwán como su excusa para dar más, para crear su influencia sobre otros países. El año pasado llegó la señora presidente de la Cámara de Representantes de Chile y de Estados Unidos, que Estados Unidos siempre ha sido un aliado muy importante para Taiwán, y ahí China no se pudo controlar su furia y empezó las maniobras militares. Se repitió ahora con la reunión de nuestra presidenta en su gira para Centroamérica de regreso. Tuvo una parada en Estados Unidos y se reunió otra vez con el sucesor de la señora Nancy Pelosi, Kevin McCarthy. Igual es presidente de la Cámara de Representantes. Otra vez produjo una gran tensión en el estrecho de Taiwán. O sea, Taiwán como un país soberano, nosotros no podemos tolerar que alguien nos diga con quién debo reunir, con quién no. O sea, no podemos hacer caso a la intimidación de China. Nosotros no provocamos la guerra, pero estamos preparados y vamos a tratar de defender nuestra soberanía. Bueno, una pequeña conclusión. Taiwán no es un país comercial, con educación superior popular y producción de tecnología. Yo creo que somos muy parecidos, claro que nosotros somos más dedicados a la tecnología y Paraguay tiene una vocación agroindustrial más fuerte. Y nuestra relación empezó desde el 57, una época que todavía impera en este mundo otro concepto, pero hoy en día el mundo está en otra situación, en otro escenario. Vamos a seguir apoyando a Paraguay en el tema de asistencia al desarrollo, porque para nosotros ese es un relevo. Cuando iniciamos el desarrollo hemos asistido por diversos países y hoy tenemos capacidad de apoyar a países aliados en desarrollo, es un relevo. Entonces vamos a seguir en esa parte de nuestras relaciones bilaterales. Igual vamos a seguir en la agenda económica, en lo que es comercio e
e inversión. Estamos estudiando con mucha posibilidad de instalar una cooperación hacia una inversión en cuanto a la movilidad eléctrica, especialmente en el bus eléctrico, porque consideramos que en Paraguay hay mucho potencial en desarrollar ese rubro. Además tiene abundante energía limpia, es un país con una condición macroeconómica muy estable y es una entrada a un mercado muy grande. Y trabajamos de forma dedicada, comprometida con diferentes actores, tanto del sector privado, gremio, como con el gobierno, y esperamos pronto aterrizar una inversión como tal. Seguimos apoyando y creo que la agenda económica será nuestro futuro en nuestras relaciones, porque en una relación económica producirá beneficios, ganar y ganar. Así que termino rápidamente mi pequeña presentación y muchas gracias por la atención, y a la vez también quiero agradecer al apoyo siempre de Paraguay, porque Paraguay es un socio, es un amigo que durante esos 65 años es el amigo que nunca nos ha dejado acompañar en una ruta, en un camino de lucha por la sobrevivencia del país. Muchas gracias. Señor embajador José Hahn, muchísimas gracias por su presentación. Realmente un honor haberle podido escuchar y le deseamos suerte en sus siguientes actividades del día. Muchas gracias. Yo creo que el PowerPoint mío después se le va a enviar a todos ustedes. Muy apreciado. Creo que los estudiantes de Relaciones Internacionales van a estar más contentos con eso, señor embajador. Gracias. Muy bien. Ahora con eso finaliza la primera ponencia, la República de China, Taiwán y las relaciones con Paraguay. Seguidamente tendremos la segunda ponencia, que es China continental y su impacto en Latinoamérica, una mirada más allá de los números, por el profesor Majén Reyes, PhD. Esta presentación sí será en formato presencial, ya que el doctor se encuentra presente. Adelante. Buenas tardes, tengan todos los presentes, de manera especial al ciudadano decano, el doctor Nao Miranda, a las colegas de la Escuela de Relaciones Internacionales, gracias por estar presentes. Quiero públicamente agradecer también la presencia de la invitada especial, la doctora Mabel Llano, gracias por estar presente, y por supuesto también al abogado y compañero de su escuela, Julio Benítez Capri, y su club de debate. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un esfuerzo titánico de poder conglomerar a ustedes, esta masa de estudiantes en contacto con su excelencia el doctor José Hahn y yo estoy acá el día de hoy. Antes de empezar quiero decirles que la razón de ser de nosotros los profesores son ustedes los estudiantes. Para eso es que estamos acá, y sin ustedes nosotros no tenemos razón de ser. Y justamente eso fue lo que más me motivó para poder trasladarme de la capital de Asunción a esta hermosa ciudad que me encantó. Es extremadamente limpia, se puede recorrer cómodamente a pie. De verdad que los felicito, me encantó Encarnación. Bien, dicho esto, voy a compartir con ustedes brevemente, no me voy a extender mucho, esta ponencia que se llama China comunista y las implicancias de la penetración en Latinoamérica, una mirada más allá de los grandes números. Quiero comenzar primero con una suerte de epígrafe, que son las palabras tomadas del colega historiador Eric Hofbauer, quien cita
a Miguel Unamuno, un filósofo español que dice hay que mirar más allá de la nariz de global. Adicionalmente a ello también hay un pensamiento muy importante que tomo de uno de los académicos quizás de más renombre en este momento, que es Yuval Harari, un profesor hebreo, y él dice que en un mundo inundado por la información, la anterior, la siguiente, en un mundo inundado por la información irrelevante, la claridad es poder. Bien, vamos a regresar a la primera, la anterior, ahí. Bien, voy a hacer unos comentarios adicionales, ¿no? La presente ponencia que les vengo a compartir hoy constituye apenas la aproximación sobre un tema que a nuestro juicio ha sido tratado de manera minimalista y a priorística, con la repetición mecánica de magnitudes o meros indicadores macroeconómicos que sin duda no son suficientes y carecen de la rigurosidad como solidez necesaria para desarrollar una discusión holística, con seriedad y con la suficiente altura para que resulte una fuente seminal para la toma de decisiones para los políticos, los policy makers, los investigadores y, por supuesto, los empresarios. Me refiero justamente a abordar el fenómeno de la irrupción de la República Popular de China en su espectacular desarrollo, su papel en el mercado global con el tablero mundial y cómo todo ello impacta las realidades políticas, económicas y sociales de América Latina y el Caribe, tanto hoy como de cara al mañana. Para ello resulta más imperativo retomar ese planteamiento de Unamuno que dice que hay que mirar más allá de la nariz de Cleopatra, como nos dice este filósofo. Y estas breves líneas que os compartiré la tarde de hoy con los aquí presentes son una visión sintética de una investigación más vasta y que recientemente presenté en el Congreso Internacional de las Ciencias Políticas en la Universidad Nacional del Rostro. Básicamente es una investigación documental que se apoya en el método histórico, pero que tiene un eje de naturaleza geopolítica. Y justamente es para superar las debilidades de estos análisis que son fundamentalmente económicos. En lo que respecta a la presentación de hoy, la voy a segmentar en tres partes. En la primera de ellas, justamente, ahí pasaré rápidamente, que es hacer un repaso sobre los indicadores macroeconómicos de la evolución que ha experimentado China en el comercio mundial. En la segunda parte me voy a detener para tratar de hacer una suerte de periodización de cuáles han sido los grandes momentos en los que China ha incursionado en las Américas, y por último, que quizás es el más corto de la presentación, es tratar de entender cuáles son los efectos, las consecuencias o el impacto que ha tenido esa incursión de la República Popular de China en América Latina y el Caribe. Bien, dicho esto, la primera parte es la espectacularidad de los macronúmeros de la economía de China. En este apartado no me detendré demasiado, pues tal vez constituye el epicentro de la explosión literaria, libros, entrevistas y hasta programas de TV que se aproximan a China como el tema del momento y de la investigación económica, comercial, de mercados, entre otros. Baste una rápida revisión al The World Economic Historical Statistics, las estadísticas del World Bank como del Centro del Desarrollo para la Organización y Cooperación Económica. Hoy pululan literalmente miles de publicaciones sobre el llamado milagro económico o sobre el gigante dragón rojo que está en China, con frases recurrentes como las que cita Casastegui. El ascenso de China representa también un reto para los países latinoamericanos. Más tarde, otro economista, El Lora, nos dice: la economía de China ha sido la de más rápido crecimiento en el mundo durante las últimas décadas. Ha mostrado un crecimiento del 9,4% en el último década. Más recientemente incluso ofrece una proyección de cara a las próximas décadas. Cito: China es la sexta economía del mundo. De continuar con las tasas de crecimiento similares a las registradas en las últimas décadas,
el país asiático se convertirá en la principal economía del planeta en menos de 40 años con base al PIB a precios de mercado. Si se valora el PIB en paridad de poder adquisitivo, China será la segunda economía del mundo y superará a los Estados Unidos en menos de una década si ambos países mantienen sus actuales tasas de crecimiento. Fin de la cita. En esa misma tónica, J. Santizo nos señala: el auge económico de China representa un importante reto global. Similarmente, Blázquez y otros en el 2009 señalan: la economía de China se ha expandido a pasos agigantados con un progreso deslumbrante desde la primera apertura de la inversión extranjera y la reforma en 1970. Y elevando más la apuesta sobre el supuesto milagro económico chino y su posibilidad de replicación en las históricamente menguadas y atrasadas economías latinoamericanas, Zhang nos dice: la influencia de China en América Latina ha sido tal que numerosos autores y políticos discuten sobre cuál debería de ser el modelo económico para la región. En esta misma tónica, el director ejecutivo y fundador del Foro de Davos, Klaus Schwab, así como su pupilo, su discípulo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han señalado en reiteradas ocasiones que China, la China comunista, constituye el modelo asiático. De vuelta, todas estas frases evidencian que existe una suerte de consenso sobre el carácter supuestamente positivo del crecimiento exponencial y sostenido de China que ha experimentado su economía en las 3 últimas décadas. Con datos realmente deslumbrantes, como los señalados por Blázquez, en lo referido al promedio de crecimiento del PIB en las 3 últimas décadas. Algunos dicen que es 9,4, otros 9,7, pero en fin, estamos hablando ciertamente de un crecimiento importante de 9 puntos. También es lo referido a la brutal caída de los aranceles aeroportuarios que pasó en 1996 poco más o menos de un 40% y que ahora en el 2002 apenas es del 6,4%. O simplemente el posicionamiento de China como el tercer gran exportador global, apenas detrás de Estados Unidos y Alemania. Englobando, todos los números reflejan que ciertamente ese crecimiento que experimenta China es lo que le ha permitido ganarse el calificativo del gran mercado o del milagro económico. Y por ello el economista Lora sostiene que ese supuesto milagro se sustenta en 5 ejes fundamentales. El primero de ellos es el tamaño de su economía, la estabilidad macroeconómica, la abundancia de mano de obra barata, aunque yo prefiero hablar más bien de mano de obra cuasi esclavizada, y la rápida expansión de la infraestructura, eso sí es innegable, y por último su capacidad para innovar, aunque el presidente Donald Trump recientemente, cuando todavía estaba en funciones presidenciales, señaló de manera de denuncia, dijo que China no innova, sino lo que tiene es una gran capacidad para robar patentes. Por supuesto, con semejantes números y la proyección económica de China en la economía global, puede hacer que cualquier desprevenido o cándido vaya a aventurarse a ciegas en el gigante asiático. Pero como muy acertadamente nos dice en tono poético el cantante mexicano Javier Solís en una canción que se llama La suerte loca, detrás de las rosas están las espinas y nos acecha un puñal traicionero. Y justamente una mirada en profundidad sobre las verdaderas intenciones que tiene China para con América Latina y el Caribe, esas espinas de esas rosas, es las que les voy a explicar brevemente. La segunda parte de mi presentación es los momentos claves de la irrupción del gran dragón rojo en la escena global, concretamente en América Latina y el Caribe. China siempre nos ha resultado para nosotros los occidentales remota y casi desconocida, a lo que se suma que esta civilización ha practicado históricamente lo que se llama una suerte de política de puertas adentro o de puertas cerradas. Y esto se acentuó a partir de 1949 con la llegada al poder del comunista o del líder comunista Mao Zedong el pasado 1 de octubre de 1949, cuando en la plaza de Tiananmen él fundó la República Popular de China.
Con lo cual se dio el inicio a la sangrienta era de la historia de este país, con lo que fue denominado la Revolución Cultural. Mao gobernó el gigante asiático de manera vitalicia hasta el 9 de septiembre de 1979, cuando sucumbió. 2 años más tarde, el señor Mao fue seguido por Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es considerado por Henry Kissinger como el hombre o el padre de la China moderna, y se le atribuye o se le acuña ese nombre básicamente por 4 ejes en los que, según Kissinger, se caracterizó su gobierno. Número 1, agricultura, industria, defensa y tecnología. Por ello es que, en todo caso, es que en el proceso del gobierno de Deng es que tiene lugar un hecho claro: el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, hecho que tuvo lugar durante el gobierno del demócrata Jimmy Carter a finales de 1978, y lo que implicó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Washington y Taipei para establecerlas entre Washington y Beijing. Estos 2 hechos, 1, la reforma, y 2, el reconocimiento de los Estados Unidos al gobierno comunista de Pekín, solo prepararon el terreno para su tercer movimiento táctico. Y ese tercer movimiento táctico se materializó en el 2001, cuando la República Popular de China ingresa oficialmente a la Organización Mundial del Comercio, y con lo cual implicó la conexión de China con el mercado global. Pero no todo queda ahí. China pasa de su histórica pasividad a la ofensiva. Ese cambio de estrategia tuvo lugar en 2001. El embajador hace unos minutos les nombró la APEC, que es la Asociación de Países de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y en esa cumbre del 2001, la actuación de China en esa cumbre marcó un verdadero hito. Y ahí les tengo la cita de un investigador estadounidense que se llama Robert Evans, y él señala textualmente: la delegación de los Estados Unidos fue a la APEC para hablar de terrorismo, de déficit, del programa nuclear norcoreano, y los altos delegados de China fueron a hablar sobre los potenciales recursos que ofrece China para la inversión extranjera y las características de su enorme mercado para los diferentes tipos de commodities, sobre todo de América Latina. En crudo, la diferencia de la estrategia entre Washington y Pekín fue de 180 grados. Mientras los estadounidenses fueron a hablar de política, los chinos fueron a hablar de tirapiquera. Y concretó el señor Hu Jintao, cerró una inversión. Escuchen el número que les voy a decir. Ese año, en esa cumbre, Jintao firmó contratos por $100 billones solo en compra de commodities para el mercado latinoamericano. Esta actuación de China respondió en gran medida a una adecuación para su crecimiento económico y la necesidad de obtener los recursos que han sido clave para romper su pasado reciente, a la vez impulsar su política de unión con Occidente. Y esto, por supuesto, este acercamiento, este estrechamiento de China para con las Américas, sin duda ha significado unos riesgos, unas amenazas en materia de seguridad para los Estados Unidos, que no me voy a detener en esto porque no es el hardcore de la discusión de hoy. Si alguno de ustedes quiere avanzar en ese tema, los invito a que lean el texto de Robert Evans. Bien, un último hecho relevante y que hemos enmarcado aquí dentro de los momentos claves de esta relación viene dado justamente por la firma del histórico Tratado de Libre Comercio entre China y Chile. Es el primer tratado de esa naturaleza que se firma China con un país latinoamericano, y lo hizo apenas un año después de la cumbre APEC del 2001. Y esto obviamente marcan los hechos que evidencian esta clara intención política expansionista y a escala mundial de China, y por supuesto teniendo como epicentro dentro de su teatro de operaciones América Latina y el Caribe.
Y con ello vamos a la última parte de mi presentación, que es más allá del deslumbramiento de la bendición comercial de China en América Latina y el Caribe. Un dato clave que los cándidos o los manipuladores de oficio obvian es lo referido a la pérdida de inversión directa. En este sentido hay unos datos estadísticos que les quiero mostrar. A ver, ¿es ese? Sí, efectivamente. Como pueden ver acá, la línea azul son las inversiones directas que captaba en el mercado internacional América Latina como región completa y que estaban alrededor, en este periodo 98-2000, que estaban alrededor de 80.000 millones de dólares. Y en ese mismo periodo China no superaba los 40.000 millones. Pero esto se va a invertir a partir de del comienzo del siglo XXI y justamente de esa cumbre APEC. Entonces se invierte la ecuación y ahí pueden ver ustedes China en el color rosa, que se convierte entonces en que obtiene más o menos 52.000 millones de dólares, mientras que América Latina cae casi a 30.000 millones de dólares. Y por supuesto, aquí más bien se produce un gap. China se va a mantener con esta tendencia, obteniendo mayor inversión directa extranjera, y América Latina se va a mantener entonces por debajo de China. Este es un primer factor. Un segundo elemento que no podemos perder de vista en el análisis de esta irrupción agresiva y violenta de China en la economía global y especialmente en las Américas, no solo queda en lo referido a la disputa o a la pérdida de inversión extranjera para América Latina, sino que trasciende esos ámbitos. Al respecto, Sam nos dice, cito, la amenaza de China sucede en 3 niveles, no únicamente en una pérdida de la cuota de las exportaciones al mercado del norteamericano, sino también el otro cante al comercio de América Latina y las propias industrias manufactureras de estos países. Fin de la cita. Lo que nos dice Sam en esta cita es algo realmente alarmante. Entonces, no solamente significa que vamos a tener una contracción del volumen del comercio, de las exportaciones de América Latina para con sus socios de Estados Unidos y Canadá, sino que al mismo tiempo, y esto es lo más peligroso y lo más doloroso, es que se produce una importante desmantelamiento de las industrias latinoamericanas en su propio territorio, con todo lo que eso significa, por supuesto, menos movimiento de los trabajadores, desempleo y las anomias sociales que vienen asociadas justamente cuando crece la pobreza. Con todo ello significa que como consecuencia de la hiperespecialización de las economías latinoamericanas, que se concentran una vez más como meras exportadoras de productos primarios, al tiempo que China nos inunda nuestro mercado con los productos manufacturados. Es decir, América Latina está reeditando una vez más su amarga experiencia pasada y que infelizmente hemos repetido una y otra vez. En el siglo XIX nosotros éramos monoproductores o fundamentalmente agroexportadores que enviábamos nuestros productos a Inglaterra. En el siglo XX hicimos lo mismo, pero con otro actor, los Estados Unidos. E infelizmente pareciera que en el siglo XXI vamos a mantener esta misma tendencia, pero cambiando de actor. En vez de ser los Estados Unidos, ahora va a ser China. Continuando, la gran pregunta es, ¿América Latina va a continuar con este mero papel de exportador de productos básicos, los actualmente llamados commodities, como las frutas frescas, la carne, el arroz, en el caso de mi país, petróleo, gas? ¿O definitivamente vamos a plantearnos que podemos ingresar al mercado vendiendo productos manufacturados? Sin duda, este constituye el mayor efecto negativo en materia de estructura económica que tiene el actual relacionamiento comercial de América Latina y el Caribe para con el gigante rojo. Continuando con esta mirada a la relación de China y América Latina, quiero destacar las conclusiones a las que llegan unos investigadores muy importantes, que son Lund y Weiss, en el 2009, luego de un minucioso trabajo comparativo entre ambas economías
colocando el foco en sus estructuras de exportación. Cito: en general, el comercio latinoamericano bajo amenaza china, directa o parcial, es inferior al 40%, cifra muy inferior a lo observado en el este asiático. Los productos en la categoría de amenaza directa totalizan únicamente el 10% del comercio total de la región. Fin de la cita. En crudo, son tres los efectos devastadores de esta relación con China. Uno, la desindustrialización de las economías de América Latina y el Caribe, manteniendo o enfatizando su papel como meros agroexportadores. Número dos, es la pérdida de 1/3 del comercio o del mercado en el norte de América, básicamente Estados Unidos y Canadá. Y por último, aunque no menos importante, es una contracción o una pérdida importante de la inversión extranjera directa que se traslada de América Latina para China. Bueno, además quedan otras debilidades estructurales de la sociedad china que se traducen en factores negativos del relacionamiento, que por supuesto por razones de tiempo y espacio no me voy a detener, pero se las voy a mencionar para que lo tengan presente ustedes a los efectos de ahondarlos en sus respectivas investigaciones y trabajos. Número uno, es la inexistencia de separación entre el mercado y el Estado, y un Estado altamente burocratizado y partidizado porque responde al Partido Comunista Chino, lo que genera un débil y un pedestre gobierno corporativo en las empresas, un sistema financiero frágil y una tendencia a la mala asignación del ahorro. Para que ustedes vean que esto no es porque lo digo yo, que me provoca decirlo, también lo dice un economista connotado que es el señor Sanz, y le voy a leer la cita. China comparte deficiencias profundas con América Latina. En ambas regiones la aplicación de la ley es débil, la corrupción es endémica y la educación es deficiente y mal distribuida. La innovación es ampliamente desalentada por la falta de respeto a los derechos de la propiedad privada intelectual y no por normas y prácticas que inhiben la competencia. Fin de la cita. El mundo comercial no solo está relacionado a la política y la diplomacia, peor aún, está ineludiblemente condicionada a ella. Para nadie es un secreto que el otrora consenso de Washington impactó los modelos de América Latina y el Caribe con sus valores de economías libres, libre mercado y defensa de los derechos humanos. Valores que serán eclipsados si la región profundiza el relacionamiento con el imperialismo totalitario de China. Amén, que la propia dinámica comercial será difícil, pues además de pasar por el tamiz burocrático del Partido Comunista Chino, en esencia estarán sometidas a prácticas comerciales desleales e ilegales, como la violación recurrente de los contratos comerciales, los cambios en las condiciones de contrato y de pago. Incluso desde la óptica meramente comercial, el economista Hans ofrece un análisis sobre la síntesis de las consecuencias negativas que generaría para América Latina y el Caribe una profundización del relacionamiento no protegido de América Latina con China. Él dice lo siguiente: 1. Lo tienen allí. Asignación ineficiente de los recursos productivos durante la etapa de auge. 2. El descontento social causado por este tipo de inversiones y proyectos. 3. La degradación ambiental relacionada con los sectores productivos. Y 4. La apreciación de tipo de cambio que varía, palabras más, palabras menos, lo que ellos llaman, los economistas, el mal holandés, es la devaluación de las monedas. Pero la lista de males a surgir producto de este relacionamiento con la China comunista no termina allí. Una mirada más aguda al expansionismo o al imperialismo chino lo encontramos en las sólidas evidencias que el mismo responde a razones geopolíticas expresadas visiblemente en términos comerciales y cuyo verdadero instrumento es la diplomacia. Justamente en esa tónica se debe tener presente el consenso ideológico interamericano que se ha fracturado desde el comienzo de la presente centuria. Dicho hecho, ha sido rápida y hábilmente aprovechado por China, tal como lo dice Domínguez. Cito: China comenzó a tener un poder económico
internacional, mientras que los Estados Unidos comenzó políticamente a perder influencia. Y esto tuvo lugar en la administración de George Walker Bush, y que respondió justamente a una política de ellos de respeto. La debilidad o la retirada de los Estados Unidos de la arena mundial le permitió a China entrar de la mano del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien le abrió las puertas de América Latina y el Caribe para que iniciara su política internacional de una sola China. A la postre, significa el reconocimiento de Taiwán como una república independiente y soberana que lo es. Hecho expresado por un mayor acercamiento iniciado en el 2004 por el envío de 125 policías a Haití en la misión MINUSTAH. Ustedes se acordarán que Paraguay participó inclusive en esta misión de estabilización de este país caribeño, francófono, luego del terremoto que devastó la región. Y ellos enviaron 125 policías. Y también, por supuesto, la gira del vicepresidente chino Chen Qianhong, que implicó la visita a 4 países: México, Perú, Venezuela y Trinidad y Tobago, donde insistió y pidió públicamente un apoyo a la política de una sola China. Al año siguiente, fíjense para que ustedes vean cómo van a ir avanzando. Al año siguiente, este mismo personaje, Qianhong, va a firmar un convenio de reciprocidad y de acuerdo entre bloques, entre la Cámara Andina de Naciones y China, para poder hacer mecanismos de consulta y de intercambio. Y superando todo esto, al año siguiente, bueno, por supuesto, el camarada Chávez firmó un convenio party to party entre el Partido Movimiento Quinta República, liderado por Chávez, y el Partido Comunista Chino. Y es el primer acuerdo mundial, que hace el Partido Comunista fuera de su país, con una organización política fuera de su frontera, es con Venezuela, y el artífice de ese proyecto fue Hugo Chávez. Y bueno, también hay otras maneras en que se expresa este imperialismo, que es a través de los llamados institutos Confucio. Yo cuando estuve ahora en Argentina me enteré, yo pensaba que había un instituto Confucio solo en Buenos Aires, y me enteré que había en Rosario, en Quilmes, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, es decir, que se multiplican estos institutos Confucio. Y un último dato que quiero recordarles, solo para que lo tengamos presente, que fue el convenio que firmó la camarada también Cristina Fernández de Kirchner, donde permitió que China construyera una base para fines climatológicos y que ellos estudien el clima, pero resulta que en esa base ningún ciudadano argentino puede entrar, y ahí lo que hay es un montón de militares. Bueno, en fin, todo ello son claras y tangibles evidencias de que China no es un actor comercial en la región, sino que se trata de una potencia extrahemisférica que se acerca a América Latina y el Caribe con el objetivo, ante todo, de salvaguardar la hegemonía del Partido Comunista Chino y al mismo tiempo imponer el imperialismo expansionista de China a nivel global. Y todo ello lo hace anclado en operaciones comerciales que son justamente para beneficiar los objetivos estratégicos de Beijing. Otras muestras de este expansionismo chino lo encontramos en su notable incremento de la presencia militar en la región. Al respecto, este señor Evan nos dice: China cautelosamente ha estrechado relaciones con un número importante de países, incluyendo, por supuesto, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Básicamente se refiere a los centros de formación militar, a las visitas de militares latinoamericanos a China o viceversa, y en el caso de Venezuela implicó la venta de armamento militar, específicamente un avión de transporte militar. Bueno, para cerrar, solo quiero mencionar que un acercamiento muy estrecho a China, también en lo referido a la apertura de América Latina, es un tema que no se habla mucho.
que es el crimen organizado transnacional por parte de los grupos chinos, conocidos mundialmente como las Tiananmen, que tan magistralmente desarrolla el tema. Es un investigador francés, Jean-François Jevin, y un investigador estadounidense que se llama Stephen Maylory. Ahora bien, por supuesto que esto también incluye los temas ambientales y los conflictos sociales debidos justamente por las inhumanas explotaciones de los trabajadores en los emprendimientos o los proyectos macroeconómicos de infraestructura ejecutados por las empresas chinas. Bien, para concluir, hay un par de ideas que quiero cerrar. Uno es que se requiere un abordaje sistémico de esta problemática. No podemos seguir entendiendo o intentando aproximarnos a esta temática tomando en consideración una sola variable. Eso hasta nos lo enseñan en un curso de metodología. Y sin embargo, lo que siempre estamos viendo en los medios es que los que hablan son los economistas, o se nos pretende imponer la visión economicista de este fenómeno. Un segundo planteamiento es que definitivamente se tienen que desarrollar mecanismos. Si bien es cierto que estamos en la globalización y que estamos interconectados, necesariamente hay que desarrollar mecanismos legislativos que traten ante todo de salvaguardar la infraestructura industrial de los países latinoamericanos. Y tercero, es un llamamiento a los liderazgos y a los empresarios de la región que definitivamente tenemos que superar ese histórico modelo estructural de ser agroexportadores o exportadores de commodities y fortalecer nuestras industrias y por supuesto tratar de fortalecer al mismo tiempo la competitividad del comercio entre intra-Latinoamérica y por supuesto también con los mercados de la Unión Europea y de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Seguidamente tendremos unas pequeñas palabras del abogado Julio Benítez Capri, miembro fundador del Club de Debate, doctor Gaspar Rodríguez de Francia, y continuaremos con nuestro evento. Muy buenas noches a todas las personas presentes, a los señores invitados, a las autoridades y al público en general. Primeramente, me gustaría extender unas palabras de gratitud al señor embajador don José Camp por haber participado de este primer simposio de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Singapur y por su intermedio a toda la embajada de la República de China, Taiwán y Paraguay. Al amigo doctor Duncan Reyes por su excelente disertación, como así también me gustaría poder agradecer al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el doctor Gustavo Miranda, por apoyar siempre este tipo de iniciativas y abrirnos las puertas de esta magna casa. A la profesora magíster María Casilda Lorenga, sin quien nada de esto hubiera sido posible. Al apoyo de la Facultad de Humanidades, en la persona de la doctora Maricel Paredes, de la carrera de Relaciones Internacionales. También me gustaría agradecer a todos los miembros del Club de Debate, doctor Gaspar Rodríguez de Francia, y a todos aquellos quienes colaboraron para llevar a cabo esta importante actividad de enriquecimiento intelectual y acercamiento de dos pueblos unidos por una vasta historia. Pero por sobre todo, me gustaría agradecer al público que coronó este simposio en la Universidad Nacional con su presencia y lo hizo ser el éxito que fue. Sin más que agregar, quiero llamar al doctor Miranda para hacer entrega de los certificados a nuestros ilustres invitados en este fructífero evento de conocimiento y cultura y así poder dar fin al evento. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nuestros auditores
y la República de China Taiwán. Gracias. Está deseoso de evacuar algunas consultas que tengan la victoria, así que con mucho gusto si tienen alguna pregunta. Buenas noches. Primeramente, mi nombre es David Rodas, estudio la carrera de Relaciones Internacionales, actualmente curso el tercer año. Mi pregunta no es referente a este tema, más creo relevante debido al conocimiento que tiene usted. Es referente a la situación actual entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Guyana con la disputa del Esequibo. La pregunta es, ¿realmente la propuesta que da Benjamín Rousseau de apelar al ludus possidetis iuris es efectiva para la recuperación de este territorio, o si no, qué otras estrategias, tanto políticas como legales, puede lograr este fin? Gracias por la pregunta, pero yo ante todo creo que lo más importante es la seriedad científica. Esa no es mi área de especialidad. Mi línea de investigación es el Indo-Pacífico. Si bien es cierto que soy historiador y venezolano, no estoy en condiciones técnicas de dar la respuesta. Discúlpame. ¿Alguien más que quiere hacer una pregunta? En este caso aprovecho la oportunidad. Usted había mencionado algo sobre la desindustrialización de América Latina. Y a mí lo que me llamó la atención de eso es cuando América Latina tuvo como elemento importante la industrialización, como para mencionar eso como un potencial peligro, desde un punto de vista que yo entendí como muy fuerte. Bueno, en el momento en que nuestras economías, sobre todo América Latina, intentó, o de hecho aún estamos en esa fase de ese experimento de industrialización, fue con los famosos proyectos de, no sé si se recordarán, de la época de la política de sustitución de importaciones. Y ahí básicamente era un organismo que se llamaba el CELA, que era la Comunidad Económica para América Latina, con, si mal no recuerdo, creo que era Raúl Presby. Raúl Presby, desde este organismo diplomático, trató de impulsar a todos los países de la región y que fuera parte de este organismo a dar protección a los mercados locales, número uno, a través de legislaciones, y número dos, aplicar esta política de sustitución de importaciones, es decir, que el Estado le diera préstamos a los empresarios para que desarrollaran sus industrias nacionales y al mismo tiempo los mercados consumieran los mismos productos generados en el país. Quizás los países que mejor han avanzado en esta línea, a mi juicio, los primeros fue México, Brasil y en su momento Venezuela, aunque no se crean. Lo intentamos hacer en la década de los 60 y los 70. Desgraciadamente nuestros países cayeron en lo que se llama la década de los 80, la década perdida, y estos modelos de industrialización se deprimieron. Pero posteriormente los países que han avanzado o han mantenido estos modelos de industrialización, destaca entonces Brasil, Colombia, sobre todo en su industria textil, y esa es justamente la gran tarea pendiente. Es una tarea pendiente. No quiere decir que en América Latina o nosotros aquí en de Paraguay no tengamos industria. Claro que hay industria, solo que son pocas, son pequeñas, son atrofiadas, y lo que
se necesita es que se amplíen sus capacidades de producción. Y una manera de ampliar esas capacidades de producción son, por ejemplo, con estos convenios que hace Taiwán, a través de la transferencia de conocimiento, la generación de ingenieros, para que tengamos las manos de obra técnica capaz de poder trabajar en las industrias. Otro ejemplo, para que lo vean, es el presidente Bukele de El Salvador. Él lo decía recientemente: bueno, nosotros no podemos tener industria para hacer partes de celulares porque simplemente uno de los requisitos es que existan, escuchen el número, 5.000 ingenieros de informática, de tipo de producto. Entonces, es una tarea pendiente. Pero si tenemos una necesidad de desarrollar la industria y encima entonces nos abrimos, nos entregamos a China para que nos inunde nuestros mercados con productos más baratos, porque nosotros no podemos competir con mano de obra esclava. Porque eso hay que decirlo. Gran parte de la mano de obra en China es una mano de obra esclava. Allá contratan a los niños y los ponen a trabajar 18 o 20 horas. No es como aquí que vamos a trabajar 8 horas diarias. Entonces, y además que vamos a tener sindicatos, y vamos a tener agua, y vamos a tener luz, y vamos a tener baño. ¡No! Entonces, por supuesto que los costes de producción nuestros son más caros que los costes de producción de China. Entonces, por eso es que es importante que se proteja la industria para evitar justamente que desaparezcan las pocas que ya existen y se genere mayor pobreza. No sé si quedó respondido. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por las respuestas. A la luz de que ya no hay más preguntas, entonces, muchísimas gracias por la presencia a todos. Que tengan una muy buena noche.